Sentí que el mundo se me caía encima aquella mañana en Madrid. Y no era una sensación ligera ni pasajera, sino un peso constante que comprimía cada pensamiento hasta dejarlo irreconocible. La ciudad parecía moverse con normalidad a mi alrededor, con su ruido de coches, turistas despistados y los vendedores ambulantes del Retiro que gritaban con una energía despreocupada, como si nada en mi vida hubiera cambiado. Pero para mí todo estaba roto. Mi teléfono vibraba sin cesar y, al mirarlo, comprendí que la rutina que había esperado durante años se había desmoronado en segundos. Mensajes, fotos, capturas de pantalla que demostraban con evidencia irrefutable que Laura me había estado engañando. Cada imagen era un puñal invisible que atravesaba mi pecho y cada palabra de aquellos chats me recordaba que había confiado en alguien que había decidido traicionarme de la manera más fría y calculadora posible. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, intentando ordenar el caos que se había instalado en mi mente. La rabia y la tristeza se mezclaban hasta formar un cóctel que no podía tragar ni contener. ¿Cómo podía alguien con quien compartiste años de conversaciones, planes y secretos, alguien a quien creías conocer hasta el último gesto, permitirse borrar todo eso con mentiras? Laura tenía esa sonrisa que siempre parecía iluminar cualquier habitación, una facilidad asombrosa para manipular situaciones, para convencer a los demás de que ella siempre tenía la razón, y yo había sido su víctima sin darme cuenta. Durante años creí que conocía a la persona que dormía a mi lado, y ahora comprendía que había vivido con un fantasma de su propia creación. Decidí que no podía quedarme inmóvil. El dolor seguía ahí, palpitante, pero surgió un impulso nuevo, un deseo de justicia, o quizás de control. Empecé a planear, a pensar en cada paso con cuidado, porque actuar sin estrategia solo me haría daño a mí mismo. Primero, necesitaba saberlo todo, descubrir patrones, entender cuándo y cómo ocurrían sus engaños. Instalé discretamente en mi teléfono una aplicación que me permitía ver sus movimientos, sus publicaciones en redes sociales y hasta interacciones con amigos. Cada historia de Instagram, cada mensaje en WhatsApp, cada like revelaba más de lo que ella pensaba mostrar. Descubrí detalles que me permitían reconstruir su doble vida con una claridad que me dejó atónito. La Laura que yo conocía no existía. La persona que aparecía entre filtros y sonrisas falsas era solo una fachada para ocultar sus secretos. Una tarde, mientras revisaba las capturas de pantalla y los mensajes que había recopilado, apareció la evidencia definitiva. Una conversación con un compañero de oficina, Javier, donde ambos planeaban encuentros furtivos en un hotel cerca del Retiro. El calor de la ira recorrió mi cuerpo y sentí que un frío calculador se apoderaba de mí. No podía limitarme a confrontarla directamente. Necesitaba que sintiera el peso de su traición, que entendiera de manera tangible lo que había causado. Al día siguiente, fingí normalidad mientras caminaba hacia mi oficina en Chamberí, observando cada paso de Laura sin levantar sospechas. Ella se movía con la misma seguridad de siempre, su sonrisa impecable como si nada hubiera cambiado, y yo guardaba para mí cada emoción, cada pensamiento que me preparaba para lo que estaba por venir. Entre conversaciones rutinarias y gestos aparentemente casuales, empecé a poner en marcha mi plan, observando cómo pequeños detalles, miradas y palabras podrían transformarse en pruebas que no dejarían lugar a dudas sobre su conducta. Mientras el día avanzaba, comprendí que la situación había cambiado mi forma de ver a quienes me rodeaban, incluso a mí mismo. Ya no era la persona ingenua que confiaba ciegamente. Empezaba a transformarme en alguien capaz de anticipar movimientos, de leer intenciones, de calcular cada consecuencia. Laura había abierto una puerta que no podría cerrar jamás, y sin quererlo, me había empujado a descubrir en mí un instinto que nunca había explorado, uno que mezclaba dolor, ira y una necesidad profunda de ser respetado y tomado en serio. La jornada terminó, y mientras caminaba de regreso a casa, el sol se ocultaba detrás de los edificios antiguos de Malasaña, proyectando sombras largas sobre la calle adoquinada. Cada sombra parecía reflejar la complejidad de lo que había empezado a comprender. No se trataba solo de vengarme, sino de reconstruirme, de aprender quién era realmente y de establecer límites que nunca más permitirían que alguien me traicionara de esa manera. Mientras pensaba en esto, recibí una notificación que me hizo detenerme un segundo y mirarla con atención. Una nueva historia de Laura, aparentemente inocente, pero llena de detalles que ahora yo sabía leer con precisión. Sonreí levemente, no por satisfacción inmediata,
sino porque entendía que mi historia apenas comenzaba y que todo lo que hasta ahora había sido dolor podría transformarse en algo más poderoso, en algo que definiría mi futuro de manera definitiva. Al despertar al día siguiente, la sensación de vigilancia que me acompañaba se había convertido en una especie de claridad inquietante. Madrid parecía un lugar distinto cuando la ves a través de los ojos de alguien que ya no puede confiar en nada ni en nadie. La ciudad, con sus terrazas llenas de gente, los cafés con olor a bollería recién hecha y los tranvías que pasaban ruidosamente por las avenidas, era ahora un tablero en el que cada movimiento podía tener consecuencias. Mientras desayunaba en la cocina de mi apartamento en Chamberí, revisé de nuevo los mensajes, las imágenes y los pequeños detalles que había recopilado la noche anterior. Cada fragmento contaba una historia diferente, una historia que Laura había tratado de ocultar, pero que ahora yo podía reconstruir con precisión quirúrgica. Decidí que era el momento de acercarme a personas que no imaginaban nada, de reunir información indirecta, de observar sin que sospecharan de mí. Comencé con Javier, aquel compañero de oficina cuya complicidad con Laura ya no era un secreto. Lo vi en el metro, absorto en su móvil, con auriculares puestos y despreocupación absoluta. Lo seguí discretamente durante varios días, anotando sus horarios, observando sus hábitos, registrando con detalle cada conversación que, aunque parecía casual, podía revelar la conexión entre él y Laura. Madrid, con sus calles estrechas y plazas escondidas, se convirtió en mi aliada. Cada rincón, cada cafetería o parque era un lugar donde podía observar sin ser visto. Mientras tanto, Laura seguía con su rutina, aparentemente ignorante de que yo ya no era el mismo. Su sonrisa, esa sonrisa que había sido capaz de confundir mi percepción durante años, ahora parecía una máscara demasiado delgada. Me daba cuenta de cómo había aprendido a interpretar los gestos, las miradas, los silencios. Cualquier mínimo detalle se convertía en un indicio de su culpabilidad. La sensación de control que comenzaba a experimentar no era solo por la información que había recopilado, sino por la conciencia de que cada decisión que tomara a partir de ahora podría definir quién sería ella, frente al mundo y quién sería yo. Fue durante uno de esos días, aparentemente normales, cuando algo inesperado sucedió. Mientras caminaba por la calle Fuencarral, vi a Laura salir de un portal con Javier, riendo y ajenos a que alguien los observaba. La escena, que podría haber sido banal para cualquiera, para mí era un registro en alta definición de traición. Cada gesto, cada palabra susurrada, cada contacto físico que ella pensaba que pasaba desapercibido, era evidencia viva de lo que yo ya sabía, de la duplicidad que había vivido a su lado durante tanto tiempo. No sentí miedo ni rabia inmediata. Sentí una calma extraña, una certeza de que podía manejar la situación con inteligencia, que la paciencia sería mi mejor arma. Esa noche, mientras caminaba solo por la Plaza Mayor bajo la luz tenue de los faroles, pensé en la transformación que estaba ocurriendo en mí. Ya no era la persona que había confiado ciegamente, que había dejado su corazón expuesto sin medidas de seguridad. Ahora era alguien capaz de anticipar movimientos, de calcular riesgos y consecuencias, de entender que la traición de Laura había destapado algo que llevaba dentro desde siempre. La necesidad de defender mi dignidad, de no permitir que nadie más jugara con mis emociones. Mientras regresaba a mi apartamento, recibí un mensaje inesperado de un amigo cercano que no estaba al tanto de la situación. «Oye, ¿has visto lo que publicó Laura en Instagram? Parece todo tan falso». Sonreí, porque comprendí que la verdad siempre encuentra formas de manifestarse, incluso cuando las personas intentan ocultarla. La percepción de los demás comenzaba a alinearse con lo que yo ya sabía, y cada comentario, cada pequeño gesto de reconocimiento hacia su duplicidad, se sumaba a la sensación de que estaba construyendo algo más grande que un simple ajuste de cuentas. Estaba creando un escenario en el que la justicia no necesitaba explicaciones, solo resultados. Mientras me recostaba en el sofá, repasando mentalmente cada interacción, cada detalle que había recopilado, comprendí que esta historia no era solo de venganza, sino de aprendizaje. Cada movimiento de Laura, cada mentira descubierta, era un reflejo de cómo yo podía transformarme, cómo podía establecer límites que nunca antes había imaginado, cómo podía convertir el dolor en estrategia y en fuerza. Y aunque la noche madrileña continuaba su rutina de luces y sombras, yo sentía que algo en mí había despertado, una versión de mí mismo que jamás volvería a ser ingenua, que jamás permitiría que la traición se convirtiera en silencio,
que estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia con inteligencia y determinación. El día siguiente comenzó con una sensación extraña, una mezcla de anticipación y tensión, que no me dejaba respirar con normalidad. Madrid despertaba con su habitual bullicio, el murmullo de los cafés en lavapiés, los repartidores de patinetes eléctricos zigzagueando entre la gente y el olor a churros recién hechos que llegaba desde algún puesto callejero. Pero para mí, la ciudad ya no era simplemente un escenario cotidiano. Se había convertido en un tablero donde cada acción de Laura, cada gesto de quienes la rodeaban, podía transformarse en una pieza crucial de lo que estaba construyendo. Me levanté temprano, como siempre, y mientras preparaba un café fuerte, repasaba mentalmente los movimientos de los últimos días, evaluando con precisión qué había funcionado, qué no, y qué podía anticipar a continuación. Laura parecía seguir con su rutina sin sospechar nada. La veía en redes sociales, en historias de Instagram, donde aparecía risueña, rodeada de amigos, como si nada hubiera ocurrido, como si yo no supiera nada de lo que estaba tramando. Cada publicación era un detalle que podía analizar, una pieza más de un rompecabezas que se iba formando lentamente. Lo curioso era que mientras observaba todo esto, no sentía únicamente rabia, sino también una especie de fascinación. La manera en que alguien puede construir una fachada tan perfecta, tan convincente, mientras su mundo interno es un caos de secretos y mentiras. Aprendí a leer más allá de las palabras, a interpretar miradas, silencios y gestos, porque eran los únicos que podían delatarla cuando menos lo esperaba. Decidí que era momento de acercarme a quienes podían darme información indirecta sobre sus movimientos. Empecé a revisar los perfiles de sus amigos más cercanos en redes sociales, observando con atención cada comentario, cada like, cada reacción. Madrid, con su vida social intensa y su cultura de exposición digital, facilitaba este tipo de investigación. Pronto me di cuenta de que algunos amigos eran cómplices inconscientes de sus engaños. Otros simplemente no tenían idea de lo que ocurría y se limitaban a participar en la rutina social que Laura había montado. Cada interacción era una oportunidad para aprender más, para anticipar la forma en que ella se movía, para entender sus debilidades y cómo podía usar esa información sin exponerse demasiado. Mientras caminaba por el barrio de Malasaña, observando escaparates y cafeterías, pensaba en la transformación que había empezado a sentir dentro de mí. No era simplemente venganza lo que buscaba, sino control, poder y claridad sobre quién era yo realmente. Durante años había permitido que otros decidieran por mí, que mis emociones fueran manipuladas, que mi confianza fuera usada en mi contra. Ahora, cada pequeño detalle que descubría, cada evidencia que reunía, reforzaba una sensación de empoderamiento que nunca antes había experimentado. Comprendí que la traición de Laura, por más dolorosa que fuera, había despertado en mí una versión que siempre había estado latente, calculadora, observadora, capaz de anticipar movimientos y estrategias. Esa tarde, mientras revisaba mensajes antiguos en mi móvil, encontré algo que no había notado antes. Una serie de indicios que conectaban a Laura con situaciones que yo creía aisladas. Conversaciones que, al analizarlas en conjunto, revelaban un patrón claro de manipulación y ocultamiento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprender la extensión de sus engaños. No se trataba solo de Javier ni de los encuentros secretos. Había una red mucho más compleja, de la que ella misma parecía no ser completamente consciente, y que yo podía desentrañar pieza por pieza. Al final del día, sentado en un banco del Retiro mientras el sol caía y proyectaba sombras largas sobre los senderos, reflexioné sobre lo que estaba ocurriendo. Mi vida, tal como la conocía, había sido trastocada por una traición que nunca había imaginado. Pero en medio del dolor y la indignación, también había descubierto una fuerza inesperada. No era solo el deseo de exponerla, de confrontarla, de hacerla sentir lo que yo sentí. Era también la oportunidad de reconstruirme, de definir quién podía ser cuando decidía no dejar que nada ni nadie controlara mis emociones. Mientras observaba a parejas y grupos de amigos pasar, cada uno absorto en sus pequeñas rutinas, comprendí que estaba empezando a caminar por un camino diferente, donde cada paso sería calculado, cada decisión tendría un propósito, y cada acción que tomara dejaría una huella que tarde o temprano no podría ignorarse. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños descubrimientos y observaciones que iban moldeando mi percepción de Laura y, sobre todo, de mí mismo.
Madrid parecía cobrar un ritmo distinto cuando estás constantemente vigilando los movimientos de alguien que creías conocer. Incluso los lugares más familiares adquirían un significado diferente, como si cada calle, cada plaza y cada rincón fueran parte de un tablero de estrategia donde yo debía anticipar cada movimiento. Pasear por el barrio de Chueca, por ejemplo, ya no era simplemente un paseo. Era una oportunidad para notar cómo interactuaba con sus amigos, cómo reaccionaba ante miradas inesperadas y qué palabras utilizaba para ocultar detalles que yo necesitaba descubrir. Esa mañana me desperté con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, aunque todavía no podía precisar qué. Mientras tomaba café en la terraza de un pequeño bar cerca de la plaza de Santa Ana, revisé una vez más los mensajes y las publicaciones que había recopilado. Cada comentario de sus amigos, cada fotografía subida, cada historia en Instagram, era un fragmento de la verdad que Laura intentaba disfrazar. Y mientras analizaba todo eso, noté cómo mi mente había cambiado. Ya no reaccionaba con simple enojo o tristeza. Evaluaba, comparaba, anticipaba, como si cada emoción se hubiera convertido en una herramienta más que podía usar. Decidí acercarme a su entorno más cercano, personas que no imaginaban lo que estaba ocurriendo. Llamé a un viejo amigo mío que casualmente conocía a algunos compañeros de Laura, y sin revelar demasiado, logré obtener información indirecta que confirmaba lo que ya sospechaba. Laura había estado manipulando situaciones en su oficina, inventando historias, ocultando encuentros y generando conflictos menores que, a simple vista, parecían inofensivos, pero que formaban parte de un patrón mucho más elaborado de engaño. Esa revelación me hizo comprender que no se trataba únicamente de un acto impulsivo de traición, sino de una estrategia consciente de ocultamiento y control, algo que yo podía utilizar en mi propio beneficio para equilibrar la balanza. Mientras caminaba por la Gran Vía, observando el reflejo de los escaparates y la multitud que pasaba sin percatarse de nada, me di cuenta de algo fundamental. La situación me estaba enseñando a ser paciente. Cada pequeño detalle que descubría debía ser registrado, analizado y comprendido. No podía permitirme errores. Cualquier movimiento en falso podía arruinar lo que estaba construyendo. La traición de Laura me había obligado a desarrollar una capacidad que no sabía que poseía. Leer entre líneas, interpretar gestos, anticipar intenciones, incluso detectar falsedades que parecían imposibles de percibir. Esa tarde, mientras revisaba mensajes antiguos y conversaciones de WhatsApp, encontré algo que llamó especialmente mi atención. Indicios de que Laura había mantenido relaciones paralelas que no estaban limitadas a Javier. Pequeñas menciones, fotos en lugares que yo no había visitado con ella, comentarios sutiles sobre reuniones o encuentros que no tenían sentido para alguien que vivía una rutina normal. La magnitud de su engaño comenzó a revelarse de manera aterradora. No era solo una traición, sino un entramado de mentiras que se extendía como una red y que ella misma parecía incapaz de controlar del todo. Sentado en el retiro mientras el sol empezaba a ocultarse tras los árboles, reflexioné sobre la transformación que estaba experimentando. No era simplemente un plan de venganza lo que se gestaba en mí. Era un proceso de autoconocimiento. Cada detalle que descubría, cada evidencia que reunía, me enseñaba no solo sobre ella, sino sobre mí, sobre mi capacidad de anticipar, de planificar y de mantener la calma incluso en medio de la indignación más intensa. Comprendí que la verdadera fuerza no residía en confrontarla de inmediato, sino en construir un escenario en el que la verdad se revelara de manera irrefutable, sin margen para excusas ni manipulaciones posteriores. Al final del día, mientras caminaba hacia mi apartamento en Chamberí, con el cielo teñido de tonos naranjas y violetas, supe que estaba entrando en una fase distinta. Ya no se trataba únicamente de observar o recopilar información. Era el momento de planificar cómo cada descubrimiento podía transformarse en una acción concreta, en una serie de movimientos que finalmente equilibraran la balanza. Madrid, con sus calles, plazas y rincones, se convirtió en un espacio de estrategia. Y yo, aunque todavía dolido, me sentía cada vez más capaz de enfrentar no solo a Laura, sino a cualquier consecuencia que surgiera de lo que estaba por venir. Los días siguientes fueron un aprendizaje constante sobre cómo las personas pueden ocultar sus verdaderas intenciones y sobre cómo, a veces, la traición no se percibe hasta que ya ha causado daño. Madrid, con sus calles estrechas y plazas llenas de historia, parecía moverse en paralelo a mi propia transformación. Cada esquina de Malasaña,
Cada cafetería en Lavapiés y cada parque del Retiro se convirtió en un lugar donde podía observar, analizar y anticipar movimientos. La rutina de Laura me resultaba fascinante en su aparente normalidad. Sus paseos por la ciudad, sus reuniones con amigos, incluso sus gestos más sutiles, todo revelaba patrones que, al unirlos, me permitían reconstruir una versión más completa de sus engaños. Aquella mañana comencé revisando con detenimiento cada mensaje antiguo que había guardado en mi teléfono. No era suficiente con saber lo que había hecho. Necesitaba comprender cómo lo había hecho, con qué intención y qué la motivaba a mantener secretos que podían destruir nuestra relación. Mientras leía cada conversación, cada pequeño detalle que antes me había parecido trivial, descubrí matices que antes no había notado, frases que parecían inocentes, gestos que yo había interpretado mal, pero que ahora revelaban una capacidad de manipulación más profunda de la que había sospechado. Comprendí que Laura no solo me había traicionado, sino que había aprendido a disfrazar sus acciones de manera que casi nadie pudiera cuestionarlas. Decidí que era momento de actuar con cautela, de poner en práctica lo que había aprendido observando sus movimientos y los de su entorno. Contacté a una amiga en común, alguien que desconocía la magnitud de la traición, para obtener información indirecta sobre la relación de Laura con Javier y sobre otros aspectos que podrían confirmar lo que ya sospechaba. La manera en que las personas reaccionaban a preguntas aparentemente inocentes me permitió reconstruir detalles de encuentros secretos y conversaciones que Laura creía olvidadas. Cada pequeña revelación no solo confirmaba mis sospechas, sino que también me daba un sentido creciente de control, una certeza de que estaba construyendo algo mucho más grande que un simple ajuste de cuentas. Mientras caminaba por la Gran Vía, observando escaparates y transeúntes, pensé en la transformación que estaba experimentando. Ya no era la persona ingenua y confiada que había permitido que la traición ocurriera sin resistencia. Me había convertido en alguien capaz de anticipar acciones, interpretar gestos y comprender motivaciones ocultas. Cada detalle de la vida de Laura que yo descubría se convertía en una herramienta, en un recurso que podría usar más adelante, no por venganza inmediata, sino para establecer un equilibrio que asegurara que ninguna traición futura pudiera tomarme desprevenido. Esa tarde, mientras revisaba nuevamente fotos antiguas y conversaciones guardadas en el teléfono, noté un patrón que antes me había pasado desapercibido. Laura mantenía ciertas actitudes frente a personas concretas, gestos específicos que parecían inofensivos, pero que en realidad servían para manipular la percepción de quienes la rodeaban. Era impresionante la habilidad con la que ella construía su mundo, y fue entonces cuando entendí que mi papel no era solo exponerla, sino usar mi conocimiento para protegerme y redefinir mi propia posición frente a todos los que alguna vez habían estado involucrados en esa dinámica. Al caer la tarde, mientras el cielo de Madrid se teñía de tonos anaranjados y violetas, me senté en un banco del Retiro y observé a las parejas y grupos de amigos pasar. Cada uno parecía inmerso en su propia rutina, en sus propios secretos y preocupaciones, ajenos al mundo que yo había comenzado a construir en paralelo al suyo. Comprendí que lo que estaba haciendo no era simplemente ajustar cuentas con Laura, sino redefinir mi identidad, entender que podía transformar el dolor en aprendizaje, y que la traición, aunque dolorosa, también podía ser la chispa que despertara capacidades que nunca había explorado. Mientras regresaba a mi apartamento en Chamberí, con el aire fresco de la ciudad rozando mi rostro, sentí una mezcla de calma y determinación. No se trataba únicamente de observar o recopilar información, se trataba de construir una estrategia, de anticipar cada movimiento, de saber cuándo actuar y cómo cada decisión podía cambiar el rumbo de lo que estaba sucediendo. Cada paso, cada detalle descubierto, cada pequeño gesto de Laura era una pieza que yo ahora podía usar a mi favor, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propio destino. La sensación de control que había comenzado a experimentar se mezclaba con un cansancio extraño. No era un cansancio físico, sino mental, un desgaste que provenía de observar, analizar y anticipar cada movimiento de Laura y de quienes la rodeaban. Madrid, con sus calles empedradas y sus plazas llenas de vida, parecía un escenario de teatro en el que cada persona actuaba sin darse cuenta de que yo estaba siguiendo el hilo de cada mentira, cada gesto, cada palabra disfrazada de normalidad. Mientras desayunaba en un pequeño café de Malasaña, con un café negro y un croissant todavía tibio, repasaba mentalmente cada detalle de la semana anterior, tratando de encajar piezas que parecían dispersas,
pero que juntas formaban un patrón demasiado claro como para ignorarlo. Laura seguía con su rutina, aparentemente ajena a lo que yo sabía. Sus historias de Instagram mostraban sonrisas, cafés con amigas y paseos por el Retiro, pero detrás de cada publicación yo podía leer lo que ella intentaba ocultar. Pequeñas pistas, gestos repetidos, palabras cuidadosamente elegidas que confirmaban la realidad que había descubierto. Me di cuenta de que la observación constante no solo me daba información, sino que también me transformaba. Mis sentidos estaban más agudos, mi intuición más precisa, y mi capacidad para anticipar situaciones había alcanzado un nivel que jamás habría imaginado. La traición que había sufrido se convertía en un impulso silencioso, en una fuerza que me enseñaba a pensar varios pasos por delante de quienes me habían engañado. Decidí que era momento de profundizar más en su entorno laboral. Conocía la oficina donde trabajaba, los horarios, y hasta las personas con las que se relacionaba más frecuentemente. Aprovechando una excusa laboral, logré acercarme a una compañera de Laura, alguien que siempre parecía cordial, pero desprevenida. Conversamos sobre temas cotidianos, aparentemente banales, pero cada palabra que pronunciaba me daba una pieza de información que podía analizar. Descubrí detalles de reuniones, proyectos compartidos y, lo más importante, encuentros que Laura había intentado ocultar. Cada pequeña revelación confirmaba lo que ya sospechaba. No era un acto aislado de engaño, sino un patrón calculado, una red de mentiras que se había tejido con cuidado durante meses. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento por la Gran Vía, pensé en la transformación que estaba ocurriendo en mí. Ya no era la persona vulnerable que había confiado ciegamente. Cada movimiento, cada decisión y cada descubrimiento me enseñaban a ser calculador, a mantener la calma y a anticipar reacciones. La traición de Laura me había empujado a descubrir capacidades internas que desconocía. La observación detallada, la paciencia estratégica y la habilidad de utilizar información para protegerme y, eventualmente, equilibrar la balanza. Esa noche, mientras repasaba mensajes antiguos y fotografías, encontré una serie de indicios que apuntaban a un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. La manera en que Laura coordinaba sus encuentros, los horarios que elegía, los lugares que consideraba discretos. Era impresionante cómo alguien podía organizar su vida en dos capas completamente distintas y cómo esa dualidad podía pasar desapercibida para quienes no tenían mi nivel de atención. Comprendí que cada acción futura debía planearse con la misma precisión, que cualquier movimiento impulsivo podría arruinar semanas de trabajo silencioso y meticuloso. Al final del día, sentado en un banco del Retiro bajo la luz suave de los faroles, reflexioné sobre lo que había aprendido. No era simplemente un juego de vigilancia o de recopilación de pruebas. Era un proceso de autodescubrimiento. Cada mentira, cada gesto oculto y cada manipulación de Laura me habían enseñado a ver más allá de la superficie, a confiar en mi percepción y a entender que la verdadera fuerza no residía en la confrontación inmediata, sino en la capacidad de esperar, analizar y actuar en el momento exacto. Mientras regresaba a mi apartamento en Chamberí, la noche madrileña se extendía ante mí, con luces anaranjadas que se reflejaban en los adoquines y un aire fresco que despejaba la mente. Sentí una calma profunda mezclada con una determinación silenciosa. Sabía que cada paso que daba me acercaba a un equilibrio necesario, a una comprensión de mí mismo y de la situación que cambiaría todo de manera irreversible. Madrid ya no era solo una ciudad, era un tablero en el que cada movimiento contaba, y yo había aprendido a jugar mejor que nadie. La mañana comenzó con un silencio extraño en mi apartamento de Chamberí, un silencio que contrastaba con el bullicio habitual de Madrid. Afuera, la ciudad se movía con su ritmo habitual. Coches que pasaban veloces por la calle Raimundo Fernández Villaverde, turistas despistados cruzando la plaza de Colón, y el aroma del pan recién horneado que llegaba desde las panaderías cercanas. Pero dentro de mí, todo estaba en calma tensa. Sabía que cada descubrimiento sobre Laura me acercaba a un entendimiento más completo de la situación, y al mismo tiempo me empujaba a planear los próximos pasos con cuidado, como si cada movimiento pudiera cambiar el curso de lo que estaba por suceder. Decidí que era momento de observar con más precisión los pequeños detalles de su rutina, aquellos que podrían parecer insignificantes, pero que, en conjunto, revelaban su estrategia de ocultamiento. Mientras caminaba por Malasaña, pensé en cómo sus gestos se repetían,
cómo ciertas frases que decía frente a sus amigos tenían un doble significado y cómo sus interacciones en redes sociales eran cuidadosamente calculadas. Cada comentario, cada like, cada historia de Instagram se convirtió en una pieza de información que podía analizar, una oportunidad para anticipar sus movimientos y entender mejor su forma de pensar. Madrid, con sus calles estrechas y sus plazas llenas de historia, era el escenario perfecto para este tipo de observación. Esa tarde, me acerqué a Javier por casualidad, fingiendo un encuentro fortuito mientras él salía de la oficina. Nuestra conversación fue aparentemente banal, sobre el tráfico, la temperatura y otros detalles cotidianos, pero mi atención estaba enfocada en cada palabra que decía, en cada gesto que hacía. Noté cómo evitaba ciertos temas, cómo sus expresiones cambiaban levemente cuando mencionábamos lugares específicos y cómo intentaba controlar la información que compartía. Era fascinante ver cómo las personas, incluso sin darse cuenta, revelan su verdadero carácter en los momentos más simples. Cada reacción de Javier me daba pistas sobre cómo Laura manejaba la situación, sobre sus inseguridades y sobre lo que podría esperar de ellos en los próximos días. Mientras regresaba a casa, reflexioné sobre cómo esta experiencia estaba cambiando mi propia percepción del mundo. La traición de Laura me había obligado a desarrollar habilidades que nunca había imaginado. Observación detallada, paciencia estratégica, capacidad para anticipar movimientos y leer entre líneas. No se trataba únicamente de vengarme, era un proceso de transformación personal, un aprendizaje silencioso que me enseñaba a no depender de la ingenuidad de los demás y a confiar en mi propio juicio. Cada pequeño descubrimiento me hacía más fuerte, más consciente de mi poder para manejar situaciones complejas sin perder el control. Esa noche, mientras revisaba nuevamente conversaciones antiguas y fotos que había recopilado, encontré un patrón que me llamó especialmente la atención. Laura había estado utilizando ciertos lugares como puntos de encuentro recurrentes, lugares discretos que creía seguros y que podían ser clave para anticipar sus movimientos futuros. Comprender este patrón no solo me daba ventaja, sino que también me proporcionaba una sensación de seguridad interna, un recordatorio de que estaba tomando decisiones fundamentadas en observación y análisis, no en impulsos. Sentado en un banco del retiro bajo la luz tenue de los faroles, observando cómo los últimos paseantes se dirigían a sus casas, pensé en lo que había aprendido sobre las personas, sobre la traición y sobre mí mismo. Comprendí que la verdadera fuerza no residía en la confrontación inmediata, sino en la capacidad de planear, observar y actuar en el momento adecuado. La paciencia y la estrategia se habían convertido en mis aliados, y Madrid en el escenario donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Al regresar a mi apartamento, la noche cubría la ciudad con un manto oscuro, y yo sentí una mezcla de calma y determinación. Cada paso que había dado, cada observación que había hecho, cada detalle descubierto sobre Laura y su entorno, me acercaba a un entendimiento más profundo de la situación. Sabía que estaba entrando en una fase en la que cada decisión contaría, donde cada acción tendría consecuencias y donde yo tendría que actuar con inteligencia para mantener el control absoluto de lo que estaba construyendo. Madrid no era simplemente un lugar donde vivía, era un tablero en el que cada movimiento contaba, y yo había aprendido a jugar mejor que nadie. Esa mañana, Madrid despertó con un cielo gris que presagiaba lluvia, y no pude evitar sentir que la ciudad reflejaba el estado de mi mente, un equilibrio entre tensión y calma, entre planificación y paciencia. Caminaba por las calles de Chamberí, observando cómo la rutina de los vecinos continuaba ajena a lo que yo sabía, a la maraña de secretos que había comenzado a desentrañar. Cada paso que daba, cada persona que pasaba cerca, me recordaba que estaba en un escenario donde nada debía dejarse al azar, donde cada detalle contaba y cada gesto podía revelar información valiosa. La traición de Laura ya no era solo un recuerdo doloroso, se había convertido en un motor silencioso que guiaba mis decisiones y moldeaba la forma en que veía el mundo. Decidí que era momento de profundizar en sus relaciones más cercanas. Contacté a un par de conocidos de su oficina, personas que nunca sospecharían que yo estaba observando, y comencé a escuchar, a preguntar de manera indirecta, a analizar comentarios aparentemente inocentes. Cada palabra, cada silencio, cada gesto de duda me daba más información sobre la red que Laura había tejido, sobre cómo mantenía sus secretos y sobre las inconsistencias que yo podía aprovechar.
Era sorprendente cómo alguien puede aparentar normalidad mientras su vida se construye sobre mentiras, y cómo esos pequeños indicios que la mayoría ignora se convierten en pruebas claras para quien sabe mirar con atención. Mientras caminaba por la Gran Vía bajo un paraguas que apenas protegía del aguacero, reflexioné sobre cómo esta experiencia había transformado mi percepción de mí mismo. La traición no solo me había hecho más consciente de los engaños de Laura, sino también de mi capacidad para anticipar, observar y planificar. No era simplemente un plan de venganza, era un proceso de reconstrucción, un entrenamiento silencioso que me enseñaba a mantener la calma, a analizar cada detalle y a actuar con precisión cuando llegara el momento adecuado. Cada movimiento que hacía, cada interacción que registraba, fortalecía una versión de mí que nunca antes había conocido. Calculadora, paciente y estratégicamente consciente. Esa tarde, mientras tomaba un café en un pequeño bar de Malasaña, noté un patrón en las publicaciones de Laura. Ciertos horarios, lugares recurrentes y gestos específicos que parecía repetir de manera inconsciente. Comprender ese patrón me dio una ventaja inesperada. Podía anticipar sus movimientos, prever interacciones y preparar acciones futuras sin exponerse directamente. Era un recordatorio de que la paciencia y la observación eran más poderosas que cualquier confrontación impulsiva y que la información, cuando se maneja con inteligencia, se convierte en un recurso invaluable. Más tarde, mientras caminaba por el retiro con la lluvia cayendo suavemente, pensé en cómo cada descubrimiento estaba moldeando mi estrategia y redefiniendo mi relación con el pasado. Laura había sido la chispa que despertó algo dentro de mí, una fuerza que no solo buscaba justicia o venganza, sino autoconocimiento y control sobre mi vida. Cada gesto, cada conversación, cada indicio de engaño me enseñaba a confiar en mis instintos, a analizar situaciones complejas y a no depender de la ingenuidad de otros. Madrid, con sus calles, plazas y rincones, se convirtió en un aliado silencioso, un escenario donde cada acción debía planearse con precisión para lograr el efecto deseado sin levantar sospechas. Al caer la noche, regresé a mi apartamento y me senté junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los adoquines mojados. Reflexioné sobre el camino que había recorrido desde que descubrí la traición. Desde la ira inicial, pasando por la observación meticulosa, hasta la planificación estratégica que ahora me definía. Comprendí que la verdadera fuerza no reside en la confrontación inmediata, sino en la habilidad de anticipar, analizar y actuar en el momento exacto, convirtiendo cada evidencia y cada gesto en un paso hacia la reconstrucción personal. Mientras el sonido de la lluvia llenaba el aire, sentí que estaba más cerca que nunca de comprender la magnitud de la situación y de preparar cada movimiento con la certeza de que, al final, tendría el control absoluto sobre lo que ocurriría. La mañana comenzó con un aire inusual en Madrid, una mezcla de calma y anticipación que parecía reflejar mi propio estado de ánimo. Mientras caminaba por las calles de Chamberí, con el aroma del café recién hecho y el sonido de los tranvías en la distancia, sentí que cada paso que daba me acercaba más a la culminación de lo que había estado planeando. Laura seguía con su rutina, completamente ajena a que yo había dejado de ser la persona confiada y vulnerable que ella había conocido. Cada publicación en Instagram, cada historia, cada gesto frente a amigos y colegas, era ahora información que podía analizar, registrar y usar en el momento adecuado. Decidí que era momento de afinar mi estrategia, de unir todos los fragmentos de información que había recopilado hasta ahora. Mientras revisaba conversaciones antiguas y fotos, noté pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Gestos, comentarios, horarios de encuentros, lugares que Laura consideraba discretos. Era impresionante cómo alguien podía construir una vida paralela con tal nivel de precisión y, al mismo tiempo, dejar rastros inadvertidos que solo alguien observador podía notar. Comprendí que la clave de mi ventaja no estaba solo en lo que había descubierto, sino en cómo había aprendido a interpretar esos indicios, a anticipar movimientos y a mantener la calma frente a la incertidumbre. Esa tarde, decidí acercarme a personas cercanas a Laura, aquellos amigos que habían sido cómplices inconscientes o que simplemente desconocían su estrategia de engaño. Fingí casualidad, conversaciones aparentemente triviales, preguntas indirectas que me permitieran obtener más información sin levantar sospechas. Cada gesto, cada silencio y cada palabra que escuchaba se sumaba a un mapa mental que comenzaba a dibujar la magnitud real de su duplicidad. Madrid, con sus plazas escondidas y sus callejones,
Se convirtió en un tablero donde cada acción debía calcularse, y yo me sentía cada vez más cómodo moviéndome con precisión entre la observación y la recopilación de datos. Mientras paseaba por la Gran Vía bajo la luz tenue de los escaparates, reflexioné sobre cómo esta experiencia estaba cambiando mi percepción de mí mismo. La traición de Laura había sido un golpe que, aunque doloroso, me había impulsado a desarrollar habilidades que jamás habría imaginado: observación minuciosa, análisis estratégico, paciencia calculada y una capacidad de anticipar reacciones que se había convertido en mi mayor aliada. Cada día que pasaba, cada detalle que descubría, reforzaba mi sensación de control y me recordaba que la verdadera fuerza no residía en la confrontación inmediata, sino en la planificación y la precisión. Esa noche, mientras caminaba por el retiro bajo la luz de los faroles, con el murmullo lejano de los paseantes y el sonido de los árboles mecidos por el viento, encontré un indicio que cambiaría la perspectiva de todo. Un mensaje accidentalmente publicado en redes, una foto compartida que confirmaba la relación de Laura con Javier y otros encuentros secretos que hasta entonces había podido interpretar solo de manera indirecta. La magnitud de lo que había descubierto me hizo sentir una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Sabía que estaba al borde de la fase más crítica, aquella en la que cada movimiento contaría, en la que la precisión sería más importante que nunca y en la que cada decisión definiría el desenlace. Al regresar a mi apartamento en Chamberí, con la ciudad silenciosa pero viva a mi alrededor, me senté junto a la ventana y observé cómo las luces de Madrid se reflejaban en los adoquines mojados. Reflexioné sobre el camino recorrido, desde la traición inicial, pasando por la observación meticulosa, la recopilación de evidencia y el desarrollo de una estrategia calculada. Comprendí que no se trataba únicamente de exponer a Laura o de vengarme, sino de reconstruirme, de redefinir quién era y cómo podía enfrentar cualquier situación sin depender de la ingenuidad de otros. Mientras la noche avanzaba, sentí que estaba más cerca que nunca del desenlace y que cada paso que había dado hasta ahora me había preparado para controlar completamente lo que vendría. La ciudad amaneció fría y gris, como si Madrid misma supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Caminé por las calles de Chamberí con una mezcla de calma y determinación, consciente de que todo lo que había planeado hasta ahora culminaría en unas horas. Cada paso que daba me acercaba al momento en que la verdad, inapelable y silenciosa, caería sobre Laura y sobre quienes habían sido parte de su engaño. No era un deseo de venganza impulsiva lo que me guiaba, sino la certeza de que cada acción debía ser precisa, calculada, sin margen de error. Decidí que el primer paso sería confrontar indirectamente a Laura, demostrarle que yo sabía todo sin revelar mis cartas de manera prematura. Mientras caminaba por la Gran Vía, observaba cada gesto, cada mirada de los transeúntes, cada interacción cotidiana que ahora parecía formar parte de un tablero más grande. Su rutina había cambiado sutilmente. Podía notar en su lenguaje corporal signos de ansiedad que antes no existían. Era como si una parte de ella supiera que el equilibrio estaba a punto de romperse, aunque aún no comprendía cómo ni cuándo. Madrid, con sus luces, plazas y callejones, se había convertido en un escenario perfecto para el desenlace. Esa tarde, organicé un encuentro casual con personas cercanas a Laura y Javier en un café de Malasaña. La conversación comenzó de manera banal, entre risas y comentarios sobre trabajo, pero cada palabra, cada gesto, cada pausa estaba calculada por mí. Poco a poco, y sin levantar sospechas, comencé a dejar caer pequeñas verdades que habían permanecido ocultas hasta ese momento. Referencias a encuentros, comentarios sobre acciones específicas, datos que solo alguien muy observador podría conocer. La reacción fue inmediata. Laura palideció ligeramente, sus manos temblaron al tomar la taza de café, y Javier intentó mantener la compostura mientras su rostro traicionaba un leve signo de preocupación. Era el inicio de la exposición silenciosa, un proceso que no requería confrontación directa, sino precisión y control absoluto. Mientras continuaba la conversación, observé cómo los aliados inconscientes de Laura comenzaban a cuestionar lo que ella había dicho previamente. Las dudas surgieron de manera natural, sin que yo tuviera que empujarlas. Simplemente, la verdad que había reunido con paciencia y estrategia se filtraba por sí misma, como una corriente subterránea que nadie podía detener. Laura intentó reírse, minimizar, inventar excusas, pero cada intento era predecible, cada movimiento calculable. Yo permanecía en silencio,
tomando notas mentales de cada reacción, comprendiendo que la paciencia y la observación habían sido mis armas más poderosas. Al caer la noche, mientras caminábamos juntos hacia la Plaza Mayor, la tensión era palpable. La ciudad, con sus luces reflejadas en los adoquines mojados, parecía conspirar conmigo, reforzando la sensación de que cada paso conducía al desenlace que yo había anticipado durante semanas. Finalmente, en un instante que combinó silencio y revelación, Laura comprendió que no había manera de ocultar más nada. Su mirada, llena de culpa y miedo, se encontró con la mía, y por primera vez vi el efecto de mis observaciones, de mi paciencia y de mi planificación. Estaba completamente preparado. Mientras ella se encontraba desarmada, la caída fue silenciosa pero devastadora. Cada uno de los involucrados en su red de engaños sintió la consecuencia de sus acciones, dudas, cuestionamientos y la exposición de verdades que no podían negar. No hubo necesidad de gritos ni escándalos. La precisión de mi estrategia convirtió el conocimiento en poder absoluto. Yo, mientras tanto, sentí una calma profunda, un alivio que iba más allá de la venganza. Era la certeza de que había reconstruido mi dignidad, de que había transformado el dolor en fuerza y aprendizaje, y de que nadie podría manipularme nuevamente. Al regresar a mi apartamento en Chamberí, con la noche madrileña cubriendo la ciudad y el reflejo de las luces sobre los adoquines, comprendí que la verdadera victoria no era sobre Laura ni sobre Javier, sino sobre mí mismo. Había transformado la traición en claridad, la angustia en estrategia y la impotencia en control absoluto. Madrid, con sus plazas, calles y rincones, había sido testigo de mi evolución, y yo sabía que cada paso que daba a partir de ese momento estaría marcado por la fuerza de quien aprendió a observar, analizar y actuar con precisión. La historia había terminado, pero la sensación de poder y autoconocimiento que había ganado permanecería para siempre, como un recordatorio silencioso de que la paciencia, la inteligencia y la determinación pueden cambiarlo todo.